iPhone 11 con iOS 18 versus iPhone 13 con iOS 15. Vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento, una comparación de rendimiento más bien, y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos. Entonces los dos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundió el botón al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero. El iPhone 13 mostrando el logo primero. Entonces, mientras tanto, te voy recordando que el iPhone 11 es modelo 2019, cuenta con el procesador A13 Bionic y 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone 13 es modelo 2021, cuenta con el procesador A15 Bionic y con 4 GB de memoria RAM también. Y bien, pudimos ver que el iPhone 13 inició primero que el iPhone 11. Vamos a mirar cómo estarían las cosas aquí en cuanto a la configuración. Vamos a mirar en cuanto a las baterías, ya que los dos teléfonos fueron desconectados exactamente al mismo tiempo. Entonces vamos a mirar la condición. Aquí en el iPhone 11 tenemos una condición de 99%, en el iPhone 13 tenemos una condición supuestamente de 100%, pero al parecer está en un 80%. Los dos teléfonos fueron desconectados al mismo tiempo, hace 23 minutos. Desde que los desconecté los apagué y pues han quedado sin ningún uso. Entonces podemos ver que tenemos 100%, todas las aplicaciones cerradas. Como puedes verlo aquí, vamos a iniciar con Snapchat. El iPhone 13 primero, y fíjate nada más el iPhone 11. Vámonos ahora con YouTube. El iPhone 13 primero, aunque bueno, con esta aplicación sí no hubo una diferencia muy grande. Vamos a mirar por aquí algunos videos. Bien, entonces vamos a deslizar. Bien, después de que la aplicación esté abierta, pues no vas a notar ninguna diferencia. Vámonos aquí a la pantalla de inicio y dejémoslo ahí. Vámonos ahora con Pinterest. Tengo la sesión iniciada en el iPhone 13. Vámonos ahora con Facebook. Primero el iPhone 13, aunque bueno, aquí no hubo ninguna diferencia prácticamente. Vamos a deslizar rápidamente. Vamos a mirar por aquí algunos Reels en Facebook. Bien, cero diferencias como puedes ver. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 13 bastante rápido, aunque igual como pues aquí atrás venía el iPhone 11. Vamos a deslizar por acá en los Reels rápidamente. Bien, ninguna diferencia. Vámonos ahora con X. El iPhone 13 bastante rápido. El iPhone 13 bastante rápido como pudiste ver. El iPhone 11 pues bueno, se tomó su tiempo, pero de igual forma no es que sea lento. Vamos a deslizar rápidamente. Bien, aquí ninguna diferencia al momento de hacer scroll. Vamos a seguir deslizando. Bien, podemos ver que se están comportando bastante bien. Vámonos ahora con Twitch. El iPhone 13 bastante rápido, aunque estamos esperando a que cargue el contenido. Y de igual forma el iPhone 11 cargó el contenido primero. Vamos a seguir deslizando por acá. Vamos a abrir un directo de estos. Bien, cargando igual en los dos. Picture in Picture, las animaciones. Bien, seguimos deslizando. Abrimos otro directo. Bien, vamos a mirar Picture in Picture, funcionando bien. Vámonos ahora con Speed Test. iPhone 13, bastante rápido. Vámonos ahora con TikTok. iPhone 13, bastante rápido, podemos verlo aquí. Mientras que seguimos esperando por el iPhone 11. Y ahora sí ya lo tenemos abierto en los dos teléfonos. Vamos a entrar aquí en algún perfil cualquiera. Vamos a seguir mirando más videos. Bien, vámonos para atrás, seguimos deslizando. Entramos ahora en otro perfil. Sigamos mirando más videos para atrás. No sé quién es esta gente, así que son perfiles random. Entramos en otros perfiles. Seguimos deslizando por acá, para atrás. Seguimos deslizando la pantalla de inicio, el para ti. Entramos en otro perfil. Abrimos más videos. Bien, cero diferencias. Después de que la aplicación esté cargada, no hay ninguna diferencia prácticamente. Aunque aquí en TikTok hay que tener en cuenta que en el iPhone 13 si vas a utilizar la cámara directamente desde la aplicación, al momento de que le coloques efectos, filtros y todo eso, en el iPhone 13 va a estar un poco más fluido. Vámonos con Tumblr. Por alguna razón en esta ocasión se cargó un poco más rápido en el iPhone 11. Vamos a deslizar. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Netflix. Si se me torcen los teléfonos, pues ahí les pido disculpas. Sino que lo que pasa es que la mesa es muy lisa, entonces como que no sé qué hacer. Bien, vámonos ahora con Spotify. El iPhone 13, bastante rápido, pudiste verlo ahí. Vámonos ahora con Amazon. El iPhone 13 bastante rápido. Vamos a mirar más publicaciones por acá. Vamos a probar lo que son las 4 GB de memoria RAM que tienen. Entonces deslicemos. Bien, podemos ver que los dos teléfonos están bastante fluidos. Vamos a mirar otra publicación por acá. Entremos en esta. Prácticamente iguales los dos. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con eBay. De pronto en los juegos notemos más la diferencia, pues ya lo vamos a ver. Bien, bastante rápido los dos teléfonos, casi no se nota ninguna diferencia. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones. Vamos a cargar así publicaciones cualquiera.
Entonces podemos ver que los dos teléfonos se están comportando bastante bien, aunque fíjate que en el iPhone 11 como que medio se traba un poco. Vamos a cargar otra publicación, deslicemos, fíjate que en el iPhone 11 se traba un poco. Vamos a abrir otra publicación por acá, deslicemos, fíjate que en el iPhone 11 se traba un poco, ¿no? Cuando estamos deslizando aquí en la página de eBay, en la aplicación de eBay, vamos a deslizar. Fíjate que el iPhone 11 como que se traba un poco más, le cuesta como un poquito más de trabajo. Vamos a deslizar. Bien, podemos ver que el iPhone 11 como que se traba un poco. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. El iPhone 13 bastante rápido, aunque de igual forma pues la diferencia no es mucha tampoco que digamos. Vamos a mirar por acá algunas publicaciones. Vamos a abrir esta. Bien, deslizamos. Aquí sí no se nota ninguna diferencia. En el iPhone 11 no tenemos trabas con esta aplicación. O bueno, como que más o menos. Vamos a mirar esta otra publicación de acá. Seguimos deslizando. Bien, abramos otra publicación por acá. Seguimos deslizando. No, cero trabas. Vamos ahora a mirar las baterías. Los dos siguen en 100%. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Vamos a ver de pronto si aquí en los juegos notamos más la diferencia. Y parece que sí. Temple Run 1 abriendo bastante rápido en el iPhone 13. Y pues de igual forma aquí enseguida venía el iPhone 11. Pero de igual forma el iPhone 13 lo abrió más rápido. Mira, ya lo tenemos completamente abierto. Y aquí ya viene el iPhone 11. Vamos a darles play. Bien, podemos ver que los dos se están comportando bien. Vámonos ahora con Temple Run 2. Mira el iPhone 13, bastante rápido. Fíjate que aquí no está descargando configuración o actualización porque ya los había descargado desde antes. Ya tenemos el juego completamente abierto en el iPhone 13. Y ahora ya viene el iPhone 11 aquí atrásito. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Definitivamente esa diferencia en pantallas es bastante grande. En el iPhone 13 ya lo tenemos abierto. Seguimos esperando por el iPhone 11. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone 11. Vamos a darles play. Bien, vámonos ahora con el Free Fire. En el iPhone 11 le toqué al mismo tiempo, pero creo que hubo un pequeño problema de delay. De igual forma, déjenme saber ustedes que vieron. Fíjate, el iPhone 13 bastante rápido, no está descargando actualización en ninguno de los dos porque ya los había descargado desde antes. Y no puede ser, de igual forma el iPhone 11 se le adelantó. Se le adelantó el iPhone 11. Y eso que el iPhone 13 parecía que lo iba a abrir bastante rápido, pero fíjate que no. Vámonos ahora con el PUBG. Fíjate que aquí también parece que el iPhone 13 está cargando primero. Ya vamos a ver si el iPhone 11 se le adelanta también. Aquí tampoco están descargando actualización. Y parece que el iPhone 13 lo abrió primero. Y efectivamente el iPhone 13 lo abrió primero. Todavía seguimos esperando por el iPhone 11. Y ahora sí ya viene el iPhone 11. Aquí atrásito. Bien, vamos a dejarlos ahí. Por último, vámonos con el Asphalt. Vamos a ver si este juego me deja abrirlos al mismo tiempo, porque en algunas ocasiones no. Fíjate que el iPhone 13 lo está cargando bastante rápido. El iPhone 11 pues está tomando su tiempo. O vamos a ver si de pronto se le adelanta, como con la aplicación de Free Fire. Y ya lo tenemos abierto en el iPhone 13. Y pues bueno, aquí enseguida el iPhone 11. La diferencia en sí no es que sea mucha, pero pues de igual forma el iPhone 13 ha sido un poquito más rápido. Fíjate que el iPhone 11 ya tiene el brillo bastante bajito, problema de sobrecalentamiento, mientras que el iPhone 13 no tiene ese problema. Fíjate que alcanzamos a ver la diferencia en cuanto al brillo desde acá arriba, mientras que en el iPhone 11 prácticamente no. Mira, venimos a notar la diferencia por acá abajo. Eso es debido al sobrecalentamiento. En ese momento el iPhone 11 debe estar mucho más caliente. Vámonos ya para la pantalla de inicio. Ya tenemos estas aplicaciones abiertas, algunos juegos. Vamos ahora a mirar las baterías. 99% para el iPhone 11, 100% para el iPhone 13. Entonces ahora lo que hacemos es irnos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Les recuerdo que los dos teléfonos tienen 4 GB de memoria RAM. Y no puede ser, todas las aplicaciones estaban abiertas, pero el Free Fire estaba completamente cerrado en el iPhone 13. Vámonos ahora con Subway Surf. No puede ser, cerrado en el iPhone 13. Vámonos con Temple Run 2, cerrado en los dos teléfonos. Temple Run 1, cerrado en los dos teléfonos. Vámonos ahora con Mercado Libre, cerrado en los dos. Mira, aquí puedes ver la diferencia en cuanto al brillo. Y eso que pues los dos los tiene subidos al máximo. Vámonos ahora con eBay. No puede ser, cerrado en el iPhone 13, qué raro.
En algunas ocasiones cierra las aplicaciones y en otras ocasiones no. Vámonos con eBay, abierto en los dos teléfonos, aunque el iPhone 11 como que se demora un poquito más en reaccionar. Fíjate que al momento de deslizar, en el iPhone 13 se ve un poco más fluido. Y el brillo en el iPhone 11 está demasiado bajo. Mira ahí la diferencia. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Netflix, abierto en los dos. Vámonos con Tumblr, abierto en los dos. Vámonos con TikTok, cerrado en los dos. Vámonos con Speedtest, abierto en los dos. Lo que es Twitch, abierto en los dos. Pero fíjate el iPhone 13 cómo reacciona de rápido. En el iPhone 11 no vemos ningún tipo de movimiento. Bueno, ahí más o menos ya se está recuperando, pero de igual forma el iPhone 13 está reaccionando mucho más rápido. Vámonos ahora con X, abierto en el iPhone 13, cerrado en el iPhone 11. Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos teléfonos, reaccionando rápido. Vámonos ahora con Facebook, abierto en los dos teléfonos, aunque siempre refrescan la pantalla de inicio. Vámonos ahora con Pinterest, abierto en los dos. Vámonos ahora con YouTube, abierto en los dos, reaccionando rápido. Vámonos ahora con Snapchat y abierto en los dos. Vamos a mirar las baterías, 98% para el iPhone 11 y 99% para el iPhone 13. Vamos ahora a mirar en cuanto al rendimiento, en cuanto a los resultados que tenemos en AnTuTu y en Geekbench, qué tanta diferencia habría. Entonces esta prueba fue con iOS 18 en el iPhone 11 y pues iOS 15 en el iPhone 13. Miren nada más el brillo, nada que sube en el iPhone 11. En la primera prueba de AnTuTu en el iPhone 11 nos dio un resultado de 858.815 puntos. Para el iPhone 13, 1.215.611 puntos. Vemos la diferencia está bastante grande. Para la segunda prueba en el iPhone 11, 893.000. Y para la tercera prueba, 869.000. Por alguna razón los puntajes se quedaron un poco bajos. La más alta sería la segunda prueba para el iPhone 11. Y la segunda prueba para el iPhone 13 sería 1.308.000 puntos. Vamos ahora a mirar el resultado que tenemos en el Geekbench. Podemos ver iPhone 13, iOS 15.6.1. Esta fue la última versión de iOS 15 porque la siguiente fue iOS 16. Entonces para el single core en el Geekbench en el iPhone 13 tenemos 2.264 puntos y para el multicore tenemos 5.457 puntos. Para el iPhone 11, iOS 18, como puedes verlo ahí. Para el single core tenemos 1.751 puntos y para el multicore 3.330 puntos. Claramente vemos que los puntajes están bastante altos en el iPhone 13, pero de igual forma al momento de que lo estemos utilizando como lo usamos la gran mayoría de personas, lo que es abrir algunas aplicaciones, lo que es ver las redes sociales, algunos juegos, vemos que no hay prácticamente ninguna diferencia. Vamos a mirar si de pronto los juegos siguen abiertos. Hasta el momento pues todo cerrado. Por alguna razón algunas veces el iPhone 13 deja las aplicaciones abiertas y en otras veces no. Y bueno, fíjate que en este momento ya el brillo del iPhone 11 ha empezado a subir otra vez. Bueno, en cuanto a baterías vamos a hacer una prueba completa más adelante. La prueba que les tengo pendiente, esa la vamos a hacer en mi canal principal, para que vayas y te suscribas y no te lo vayas a perder. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.